Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. De verdad que para mí es un gran privilegio estar hoy aquí en medio de ustedes, aceptando pues la invitación de la iglesia aquí en Guarnare, de mi hermano José Chávez, a quien le tenemos mucha estima ya en la iglesia que se reúne en Maracay, en el barrio Lourdes. Reciban los saludos de mi esposa, de los hermanos allá en la congregación. Y bueno, hoy en la mañana les voy a hablar de un tema bastante interesante acerca de la esperanza. Y me alegra verlo, hermanos, y saber que en otras localidades también hay un grupo de hermanos que se esfuerzan, porque sabemos que en la vida del cristiano no es muy fácil. Muchos creen y tienen ese falso concepto que cuando llegamos aquí ya no vamos a tener más problemas, no vamos a tener más dificultades, no vamos a tener más aflicciones. Y déjenme decirles que es todo lo contrario. Pero la peor parte la llevó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos pasado ni un cuartico así de lo que Él pasó, de lo que Él sufrió, como lo comentaba mi hermano José cuando conmemorábamos o hacíamos memoria de su muerte. Entonces, de verdad me alegra hoy estar aquí con ustedes, este primer día de la semana, para traerles y compartir un poco de lo que a mí me enseñaron y lo que he ido entendiendo a través de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que el tema de la esperanza es un tema muy importante para todos nosotros. Y entendamos, según la Biblia, que la esperanza es la firme seguridad que tenemos nosotros en todo lo que nos dejaron aquí escrito, porque toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Aquí tengo el medio. Gracias. Entonces, mis amados hermanos, la esperanza, si analizamos ese concepto, la firme seguridad en las promesas que tenemos aquí en la Escritura, esto nos debe alentar y animar, porque es un camino de fe. Si creemos que lo que aquí está escrito es verdad, vamos a hacer lo posible de cumplir. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿dónde creen ustedes que estaba la esperanza de Pablo, en las promesas que él ya tenía acerca de la vida eterna? Para nosotros a veces no es muy fácil decir, o decirlo de boca sería muy fácil, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero nos hemos examinado realmente cuál es nuestra condición actual con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que si el Señor nos llama hoy, iremos realmente al cielo? Entonces necesitamos tener convicción, que era algo que a Pablo le sobraba. Porque si leemos en el libro de los Hechos, fue el peor de los perseguidores de la iglesia. Y él dice, porque no tenía el verdadero conocimiento. Y era un hombre muy preparado. Sabemos la historia de Pablo. Instruido a los pies de Gamaliel, fariseo, judío, de la tribu de Benjamín. Todas esas eran cualidades que él se sentía como poderoso. Pero cuando entendió el propósito del Evangelio, hermano, todo eso dijo él que lo consideró basura por el amor de Cristo, porque había entendido realmente cuál era la esperanza, cuáles eran las promesas que Dios le había dado a él para que se esforzara de ese manera. Entonces, nosotros, si entendemos realmente que la esperanza que tenemos nosotros es la vida eterna, debemos esforzarnos y alentarnos los unos a los otros a perseverar en este camino en el cual hemos creído.
en el cual creímos cuando nos trajeron el Evangelio, esa palabra de salvación, y entendimos la condición donde estábamos y la necesidad que teníamos de la salvación, para poder gozar de la esperanza que encontramos nosotros a través de todas esas promesas que tenemos en la Biblia. Porque salimos a la calle y todos creen en Dios, y todos creen que son hijos de Dios, y la Biblia tiene requisitos. Todos somos creados por Dios, todos. Desde que hubo esa unión en el vientre de nuestras madres, del huevo y del espermatozoide, desde ahí comenzó a trabajar Dios en cada uno de nosotros, hasta formarnos. Pero la Biblia dice que a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ese acto valiente que un día tomamos nosotros de seguir a Cristo, pues nos hace coherederos, como dice la Escritura, de todas esas promesas. Quiero que me acompañen, mis amados hermanos, a la primera carta de Juan, al capítulo número 2, al versículo número 25. Cita a lo mejor muy conocida por todos, hermanos. Yo no vengo a hablarles nada nuevo, todo está aquí en la Biblia. Simplemente vengo a recordarlo, como dijo Juan, es necesario recordar todas las cosas, así nosotros las sepamos, porque así nos alimenta y nos alienta, dice la Escritura. Entonces, dice en Primera de Juan, capítulo número 2, versículo número 25, dice: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Así de facilito, hermano. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día se quiere predicar un evangelio de prosperidad, y es lo que la gente del mundo quiere oír. No hay aflicción, todo va a ser color de rosa, todo va a ser abundancia, todo va a ser bendiciones. Pero tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, porque el que prometió riquezas y tesoros fue Satanás. Si nosotros vamos al Evangelio según San Mateo, al capítulo número 4, cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado allá en el desierto, Mateo capítulo número 4, desde el versículo número 8, dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículo número 8. Dice: otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, en la palabra de Dios, en las Escrituras, no nos encontramos ninguna cita, ningún libro, ningún capítulo, ningún versículo que nos ofrezca otra cosa sino la esperanza de la vida eterna. Jesucristo más bien le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. No les dijo: van a vivir en un mundo lleno de prosperidad, sino tendréis aflicción. Pero confiad en mí, porque Él venció al mundo. Entonces, esas son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Pero ¿qué quiere oír la gente? Prosperidad, abundancia, casa, carro, trabajo, no va a tener enfermedades, y ahí es cuando nosotros vemos que esas personas que llegan a esas denominaciones luego no quieren oír nada del Evangelio porque se vienen decepcionados. Y cuando están pasando por esas aflicciones, lo señalan que debe ser que está en pecado, que debe ser que está haciendo las cosas mal, que no es, realmente no tuvo una verdadera conversión. Pero en este mundo
vamos a pasar aflicción. Y cuando la palabra de Dios dice en el mundo, podemos nosotros analizarlo hoy claramente, los que tenemos familia en el exterior, que cuando los llamamos o nos llaman, nos dicen aquí también se pasa trabajo. Entonces no es nada más en Venezuela, sino en el mundo. Y cada país tiene sus dificultades y cada uno, cuando somos inmigrantes, somos extranjeros, extranjero es extranjero donde vaya y no va a tener la misma consideración. Entonces ahí es donde uno realmente le dice, bueno, la Escritura dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Y así lo dice la Escritura. Y así lo creemos porque es la palabra de Dios. Entonces, la esperanza que tenemos nosotros no es nada más que la vida eterna. Esa es la esperanza y la cual nos debe a nosotros motivar, alentarnos los unos a los otros a perseverar. Si somos hijos de Dios, como lo dice Juan, y a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿cómo debemos portarnos nosotros, mis amados hermanos? Como hijos de Dios, luz en el mundo. No podemos nosotros seguir la corriente del mundo cuando realmente nosotros somos hijos de Dios. A los que les gustan las redes, a los que les gusta la farándula, ¿cómo se portan los hijos del rey? La realeza, su forma de hablar, su forma de, hasta de comer, de caminar, de sentarse, porque tienen una ética. Ahora imaginémonos nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo va a ser nuestro dialecto, nuestro hablar en la calle con otro inconverso? Nosotros somos la luz del mundo. Y somos luz, y si somos luz, debemos alumbrar, hermano, porque ¿para qué es la luz? ¿Para qué sirve la luz cuando se va? Quedamos en la oscuridad. Igualmente seríamos nosotros, hermano. Como hijos de Dios, debemos dar el ejemplo. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, le dice, para que sepas cómo comportarte en la iglesia, que es columna y defensa de la verdad, mis amados hermanos. Si la iglesia es columna, ¿para qué sirve esa columna? Para sostener esa otra viga. Y si nosotros somos columna y defensa de la verdad, tenemos que imaginar, ¿y qué es la verdad? Preguntamos, ¿qué es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre por él, porque no hay otro camino. Pero si somos una columna hecha con pura arena, cuando viene la brisa o viene mucha humedad, esa columna se va a caer. ¿Y será que va a cumplir una función de columna? Y cuando dice defensa, es porque nosotros debemos presentar defensa de lo que hemos creído. Pero nuestro testimonio puede que hable más que cualquier mensaje que preparemos. Porque si realmente no somos luz, no nos portamos como hijos de Dios, así nos va a ver la gente de la calle. Y es increíble, mis amados hermanos, la gente del mundo está pendiente más en lo que nosotros hacemos que en lo que nosotros decimos. Mira, fulano dice que es evangélico, pero mira, escucha la casa donde vive. Ahora cuando le hablas la palabra no quiere oír el mensaje, pero está pendiente de lo que dice. Entonces seamos siempre nosotros esa verdadera luz, que alumbremos en el camino. Entonces, mis amados hermanos, entendiendo lo que es la esperanza, como se entiende en la Escritura, como una firme seguridad en las promesas que Dios nos ha dejado en la Escritura, que sea entonces esa ancla lo que a nosotros nos mantenga pues firmes, cimentados en la verdad. Que podamos decir, confiando en esto, que si Dios nos llama o si Dios viene, el Señor viene, porque de que viene, viene, ¿verdad? Esa es la confianza que tenemos y la esperanza que tenemos. Entonces que nos consigue como obreros aprobados, que no tengamos nada de que avergonzar, podamos nosotros ir al cielo. Si nosotros vamos ahora, acompáñenme al Evangelio de Juan.
al capítulo número 14, otra cita muy conocida por todos nosotros. Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 2 y 3. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan, capítulo número 14, versículo número 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿No nos alentamos nosotros con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros? Si entendemos que la esperanza es la firme seguridad en las promesas que Él nos ha dado. Entonces, hoy en día, ¿dónde está si meditamos y pensamos en la palabra de Dios, no en la lógica? Porque la lógica humana tiene podemos caer en muchas controversias. Si Él no ha venido, entonces porque todavía está preparando lugares para que no solamente nosotros lleguemos a ese lugar. Porque cuando Él oró al Padre, Él dijo, yo no solamente no oro por los que están aquí, sino por los que han de venir. Entonces debemos creer que nuestro Señor Jesucristo está preparando un lugar para todos nosotros. Imaginémonos nosotros cuando tenemos algún evento en la casa o estamos esperando alguna visita, queremos que consiga todo impecable, en orden, y nos esforzamos a lo mejor algunos días o unas horas antes para que cuando llegue consiga todo limpio. Imaginémonos ahora a nuestro Señor Jesucristo preparando ese lugar para cada uno de nosotros. Sería como un honor y un privilegio que nuestro Señor Jesucristo esté aún trabajando, no solamente por nosotros, sino también por todos aquellos que han de llegar a los caminos del Señor. Entonces nosotros vemos, mis amados hermanos, que aquí en estos dos versos no entendemos, no hay nada escrito acerca de que Él nos está preparando un lugar de prosperidad para que andemos en este camino pensando que todo va a ser abundancia, amor. No, hermano. Tenemos la firme esperanza de que algún día nosotros estemos allá en el cielo, en la presencia de Dios Padre, por supuesto, con nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, pues, yo siento y sé que es así, que nos equivocamos, o algunos hermanos, cuando se muere parte de un hermano y le dice, no, ya el hermano está en el cielo. Pero debemos entender que no es así. Por muy bueno, por muy fiel, al momento de la partida de este plano, vamos a ir a un lugar de descanso, donde luego dice la Escritura que vamos a resucitar todos, buenos y malos. Pero mientras tanto, nuestro Señor Jesucristo prepara un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Estas son palabras, hermanos, que deben alentarnos, animarnos a seguir adelante en este camino, en lo que realmente nosotros hemos creído. Porque la vida, mis amados hermanos, como lo dice la Escritura, es como la flor del campo, como la nieve. Hoy es, en la mañana es y en la tarde tal vez no es. Gracias, Señor, porque cada día nos da un nuevo día para que lo disfrutemos a plenitud. Pero que con la esperanza de que si Él viene, nosotros podamos estar allá con Él en el cielo. Entonces, díganme ustedes si la esperanza no nos alienta o no nos anima a seguir adelante. Es importante que entendamos eso. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 6, mis amados hermanos,
versículo número 17. Vamos a leer desde el 17 hasta el versículo número 19. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice el versículo 18: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del cielo. La última línea del versículo 18 dice: la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla del alma. Entonces, la esperanza, mis amados hermanos, es el ancla de nuestra alma. Si nosotros nos preguntamos, ¿para qué sirve el ancla en el barco? Esos grandes barcos, cuando llegan a un lugar o cuando van en alta mar y hay mucha marea, lanzan esa ancla para fijarse, para soportar los avances, el mal tiempo, la tempestad. La esperanza en nosotros los cristianos es como esa ancla. Si nosotros estamos cimentados en la verdad, hermano, pueden venir problemas, dificultades, tempestades, pero si estamos seguros en la esperanza, así como el ancla no deja que se mueva el barco, entonces la esperanza va a actuar como un ancla para nosotros a nuestra alma. Porque ¿qué es lo que está en juego, mis amados hermanos? La Biblia dice que el cuerpo va a la tierra, el espíritu va a Dios. ¿Y dónde va el alma? El alma es la que va a dar lugar. Por eso cuando el Señor dijo: no temas lo que maten el cuerpo, sino preocúpate por lo que matan el alma. Porque el día del juicio, nuestras almas son las que van a dar, como quien dice, cuenta delante de Dios. Porque si el cuerpo se va a la tierra, como dice la palabra de Dios en Génesis, que del polvo fuimos creados y al polvo vamos, y que Dios dio el espíritu, y al espíritu, ¿quién va a ir a ese lugar de reposo que podemos llamar Hades, que podemos llamar, como le dijo Jesucristo al ladrón, al paraíso? Entonces es nuestra alma la que va a dar la cuenta delante de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, habla de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que ver que la esperanza es la que nos debe mantener firmes en este camino en el cual Él cree. Y hago mucho énfasis en esto, hermano, porque yo sé que realmente la esperanza es la que nos debe alentar y motivar a seguir adelante. Nosotros no estamos aquí porque vamos a recibir alguna recompensa económica, monetaria, porque somos más bonitos que los de afuera, sino porque hemos creído en lo que Dios ha prometido que nos va a dar, y así lo queremos creer. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mantenernos fieles en esa palabra que Dios nos ha dado. La esperanza pues nos debe motivar a seguir en este camino. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, mis amados hermanos, y vamos a ir al capítulo número 24, mis amados hermanos.
versículo número 42 en adelante. En la versión Reina Valera, Mateo 24, versículo número 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y esa palabra, velad, ese verbo imperativo ahí, nos está dando una orden. Y entendamos como velar, estar despierto, pendiente, mi amado hermano. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. No solamente que ha de venir, sino también que nos ha de llamar en cualquier momento y no sabemos cuándo. Entonces debemos estar preparados para ello. El versículo número 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Este es un ejemplo claro. A mí me gustan mucho las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es una enseñanza directa, palabra de Él, que eran muy sencillas, muy claras, para que todos nosotros la entendiéramos. No necesitamos hacer un curso de teología, entender el griego, el arameo, porque todos nosotros sabemos que el ladrón llega cuando nadie lo espera. Porque si nosotros supiéramos a qué hora viene, todos los puntos por los de donde nosotros creemos que puede entrar los aseguraríamos. Pero como el ladrón llega en una forma inesperada, cuando nadie lo espera y cuando le damos oportunidad para ello, porque muchas veces nos pasan las cosas por desprevenir, salimos y dejamos las puertas mal cerradas, o dejamos las cosas a la intemperie, que alguien puede pasar, se corre el riesgo. Pero si nosotros sabemos a qué hora y a qué día, nos prepararíamos. Entonces, cuando él dice que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si nosotros como cristianos supiéramos el día y la hora que el Señor viene, ¿cómo nos prepararíamos? Sería que si viene un primer día de la semana, como hoy, domingo, nos íbamos a quedar durmiendo en la casa porque parece que iba a llover y mejor me quedo. No, nos prepararíamos. Estaríamos más temprano aún aquí en la congregación, porque queremos disfrutar de esa promesa o de ese galardón el cual nos ha ofrecido. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué nos motiva eso? La esperanza. La esperanza de estar en algún momento con el Señor Jesucristo. En el versículo número 44 dice la palabra de Dios: por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si recordamos la historia de Noé, cuando hizo el arca, dice que casi 100 años y no llovía, no había río, no había mar, y la gente pasaba y veía a Noé haciendo el arca. Y él le hubiese puesto cuidado a la gente, cuando no le pasaría a la gente y le diría: no, tú estás loco, ¿para qué estás haciendo esa arca aquí tan grande? Si aquí no hay agua. Pero si Dios se lo había prometido, él estaba obedeciendo y cumpliendo un mandato del Señor en ese momento. Entonces, si la palabra de Dios dice que Él viene, nuestra actitud tendría que ser similar o igual a la que tuvo Noé cuando construyó el arca. Prepararse para ese día, porque el día que llovió y se inundaron todos, pues la fuente, y flotó esa arca, no fue Noé el que cerró la puerta, mi amado hermano. Dice la Biblia que Dios cerró la ventana, y ya ahí podemos imaginar toda la gente arañando esa barca para que le abrieran la ventana, pero ya Dios había tomado un día.
y en su justo juicio, porque tal vez, como le comentaba anoche a los hermanos, nosotros en nuestra parte humana y sentimental, no, esa es mi hija, yo le voy a abrir el alma para que pase. No, hermano. El día del juicio final, podemos imaginarnos que va a ser parecido a eso. Cuando venga el Señor, quien no está preparado para la venida de Él, hermano, ni que nosotros digamos, ese es mi hijo, ese es mi mamá, ese es mi papá. Si nosotros hoy que tenemos el tiempo de enseñar y predicar la verdad, la palabra de Dios, y hacer que otros crean y tengan la misma esperanza que tenemos nosotros, si no lo hacemos hoy, en el día final no vamos a tener oportunidad. Y lo que a lo mejor muchos de nosotros practicábamos cuando éramos católicos, de los novenarios y aquellas misas y aquello para que su alma tenga algún reposo, hermano, la Biblia no habla de eso. Eso no va a ser suficiente, ni el novenario, ni misa, ni nada de eso, mis amados hermanos. Mientras tanto que se diga hoy, tenemos esperanza, así como lo dice la palabra de Dios. También vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces debemos conseguirnos a nosotros Mateo 24, 44, una promesa que tenemos nosotros aquí. Nosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos. Si nosotros hemos creído que la esperanza es una firme seguridad de la promesa que Él nos ha dado, debemos refugiarnos. Esta es la palabra de Dios y esta es la promesa. La palabra de Dios dice y habla de la resurrección de los muertos. Vamos a ir a la primera carta a los Tesalonicenses. Al capítulo número 4, mis amados hermanos. Desde el versículo número 3. Esta carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica es una carta que también nos debe alentar y animar a todos nosotros. Yo le digo a los hermanos que ojalá la congregación a la que nosotros pertenecemos nos recordaran como los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Dice la Escritura que a pesar de las tribulaciones que ellos pasaban, en el capítulo 1, disculpen, y vamos a ir un poquitico allá atrás, de la primera carta a los Tesalonicenses, dice en el versículo número 3, primera de Tesalonicenses 1:3, dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tenían esos tres ingredientes, vamos a llamarlo de eso, o tres virtudes que debemos tener todos nosotros como cristianos. Amor para servirnos los unos a los otros, fe y esperanza. Pablo también en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, él decía que esas tres virtudes eran necesarias. Claro, en ese momento estaba hablando del amor y dicen que el amor era mayor que la fe y mayor que la esperanza. Porque si tenemos mucha fe y no tenemos amor, de nada valdría. Dice que podremos dar a nuestras almas, pero si no tenemos el amor los unos para los otros, hermanos, eso se nota. Cuando nosotros hacemos las cosas por obligación o porque nos vean para ganar mérito, eso se nota. Pero cuando lo hacemos por amor, también eso se nota. Entonces necesitamos la esperanza. Y Pablo hablaba que estos hermanos tenían esa esperanza. Entonces estos hermanos eran recordados como unos hermanos fieles,
Si nosotros nos vamos al libro de los Hechos, creo que es el capítulo 17, y vemos en ese viaje cuando Pablo establece la obra en Tesalónica, hermano, que esos hermanos fueron perseguidos. Y luego él dice, ustedes vinieron a ser ejemplo como la iglesia de Jerusalén, que también sufrió persecución, pero que no se amilanó y siguió ese ejemplo que el Señor les había dado y que habían aprendido de los discípulos. Entonces, volvamos primera de Tesalonicenses capítulo 4 y vamos ahora al versículo número 13, mis amados hermanos. Entonces dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esa palabra ahí dice a los que duermen, en un lenguaje figurado, ella está hablando de los que mueren, los que están separados de Cristo. Por inferencia podemos inferir que pudo haber sido que murió algún hermano de la obra en Tesalónica, o un familiar, un amigo, y los hermanos estaban muy tristes. Y Pablo tuvo que alentarlos con esas palabras: yo no quiero que estén tristes como los que no tienen esperanza. ¿Cuánta tristeza nos da a nosotros perder a un amigo, perder a un familiar, que aunque le predicamos la palabra de Dios, nunca la aceptaron y les llegó el día? Realmente nos da mucha tristeza y mucho dolor, porque ya nosotros no podemos decir mentiras. Hay solamente dos caminos: o vamos al lugar de reposo a esperar la resurrección para gozar de la vida eterna, o vamos a ir a ese lugar a esperar el día del juicio y recibir condenación eterna. Entonces, estos hermanos allí en Tesalónica pudieron mostrar mucha tristeza, y Pablo tuvo que alentarlos con esas palabras: yo no quiero que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Cuando nosotros nos enteramos de la muerte de algún hermano, tenemos la esperanza de que si también nosotros morimos en los caminos de Cristo, volvernos a encontrar con Él en el cielo. Y qué alegría volvernos a ver, si así Dios lo permite, y nos esforzamos nosotros a creer en su palabra y a obedecerla, por supuesto. Entonces Pablo tuvo que escribirle: yo no quiero. ¿Y por qué le decía esto? Porque en el versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Esa es la esperanza, mi amado hermano. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de eso, el juicio. Por todo lo que habremos hecho, sea bueno o sea malo. Y yo siempre le digo a los hermanos: mira, cuando estábamos en el liceo, nos cuidábamos, o en la universidad, de que nos tacharan en el libro de vida de la seccional, de la dirección, porque el día que nosotros necesitáramos una constancia de conducta y nos abrieran aquellos libros, ¿qué pensarían nosotros si nos portamos mal que iban a conseguir ahí? ¿Será que nos iban a dar una constancia de buena conducta? No nos la van a dar. Ahora en Apocalipsis habla de un libro y de los libros. No dice quién los escribe, pero Él se está viéndonos cada día qué hacemos nosotros. Gracias a mi Señor, a su gracia y a su misericordia, Él dice que Él borró todo aquello, y ahora nosotros debemos velar y procurar de mantener esas vestiduras blancas y sin mancha, porque esperamos que el día del Señor, cuando Él venga, como lo dice este versículo, si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces dice: así también traerá con Jesús a los que murieron con Él. Y allí nos vamos a conseguir allá en el cielo nuevamente. Yo seguro
creo y seguro estoy que así será, porque eso es lo que su palabra nos promete. Entonces tenemos la esperanza de la resurrección. Más adelante, en el versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Esa es la esperanza, hermano, que tenemos nosotros. Del mismo día, cuando venga el Señor, y podríamos hasta imaginarnos, hermanos, cómo sería ese evento, cómo será ese evento. Porque esto es una muestra que vemos acá, que en el cielo no hay nadie, sino Dios, nuestro Señor Jesucristo y los ángeles que están con Él. ¿Y qué oímos a veces? No, ya el hermano se murió, ya ese está en el cielo. Y a veces por error decimos, sí, está en el cielo. No, van a un lugar de reposo. Ahora, el día que Él venga, bueno, dice que los que durmieron con Él van a resucitar primero, pero no va a ser un viaje y va a venir a buscar otro viaje, como nosotros creemos que sea así. La palabra dice que todos juntos, pero en 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla muy bien acerca de la resurrección, y él dice que este cuerpo humano, carnal, pecaminoso, no va a ir al cielo así, sino que necesita ser transformado. El único que subió en carne y hueso fue nuestro Señor Jesucristo. Porque él dice que después que resucitó se apareció 40 días a los apóstoles, dando evidencias irrefutables de que él era el mismo hombre, que no era un espíritu como dicen los testigos del atalaya, y que era un ángel ascendido, sino que era un hombre de carne y hueso. Y por eso les dijo: dame de comer, dame de beber. Y al incrédulo le dijo: mete tu dedo para que verifiques que realmente soy el Hijo de Dios y que he resucitado en carne y hueso. Entonces, el Señor Jesús sí resucitó en carne y hueso y subió al cielo. Anoche hablábamos, nuestro hermano, y decía que si nosotros nos ponemos a poner en práctica la lógica humana, dice como un hombre de 33 años aproximado podía subir al cielo en una nube, pero como para Dios todo es posible, y así lo dice la Escritura, así lo creemos, que subió al cielo, porque en Hechos 2, Hechos 1, cuando estaban los varones de Galileo viendo al cielo, le dijeron esos varones: así mismo como lo viste partir, así mismo vendrás, en carne y hueso. Entonces él sí pudo subir al cielo en esa forma. Pero nosotros, si estamos vivos para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, dice que nuestros cuerpos serán transformados, para que en un abrir y cerrar de ojos, hermano, aquello debe ser glorioso, el encontrarnos todos y luego encontrarnos en el cielo delante de la presencia de Dios. Esto nos debe animar a nosotros y a seguir adelante. Vamos un momento a los proverbios, mis amados hermanos. Proverbios capítulo número 23. Versículo número 17 y versículo número 18. Proverbios capítulo número 23, versículo número 17. Salomón en su sabiduría escribe, inspirado por Dios: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Muchas veces nos maravillamos, hermanos, y en nuestra naturaleza humana y débil nos dejamos llevar.
Oye, mira a fulano que no está en el camino del Señor, que no tiene que pararse temprano el día domingo, que es el día de descanso, sino que duerme hasta la hora que quiere y le va bien. Y nosotros que hacemos el esfuerzo, pero que venimos con amor a adorar al Señor, tenemos la esperanza de la vida eterna y nos queremos quejar. Entonces Salomón le dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, porque sabemos nosotros cuál es el destino y para dónde van. Entonces más adelante dice: porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada. Entonces tenemos que ver a motivo, no importa, más bien gozoso, como decía mi hermano Johnny cuando dividía, primer día de la semana, nos reunimos aquí y gozosos de volvernos a ver. A lo mejor ustedes aquí, en esta localidad, viven más cerca que nosotros allá en Maracay, que tenemos hermanos de Valencia, de Magdaleno, de Palo Negro, de diferentes regiones, localidades por allí, y nos vemos nada más el día domingo, por cuestiones de transporte, por X índole. Pero cuando nos encontramos el día domingo, eso nos debe de nosotros producir gozo. Nos cantaba mi hermano el himno de bienvenida. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Porque como cristianos seguimos, hermano, esa doctrina que dejaron los apóstoles después que se estableció la iglesia el día de Pentecostés. Dice que tenían la doctrina de los apóstoles, la comunión con los unos con los otros, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces quiere decir que la comunión, mis amados hermanos, también es importante. En la comunión nos alentamos. Si nosotros vemos todas esas sillas que están vacías, porque hoy no están esos hermanos que alguna vez, porque si se compraron la silla era porque se hacían falta. Si hoy estuvieran todas esas sillas llenas, el gozo sería mayor. No que no sintamos gozo hoy de verlo, pero más gozosos estaríamos nosotros, que todos ellos estuvieran ahí donde deberían estar. Entonces nosotros tenemos que alentarnos, hermanos, animarnos cada día. Y qué mejor palabra de alentar a un hermano, de decirle: no pierda la esperanza, porque el Señor viene. Lo único es que no sabemos cuándo. Pero cuando veamos a nuestro hermano en la parte baja de la ola, démosle la mano, alentémosle. Es necesaria la comunión. Si los primeros apóstoles o los hermanos de la iglesia primitiva lo hacían, quiere decir que nos dejaron un modelo a nosotros, un modelo a seguir. La comunión nos anima, nos alienta, nos fortalece. ¿Y cómo es todas estas cosas? Porque nosotros debemos tener confianza como hermanos. Si tenemos alguna dificultad, tenemos que dejar el orgullo a un ladito y con sinceridad hablar con el hermano. Tal vez tiene una palabra de aliento que a mí me hace falta o que a esa persona le hace falta. Pero si yo me quedo en mi casa encerrado con mi problema y pensando en que no hay solución, bueno, anoche estudiamos que el mejor remedio es pensar en las maravillas que Dios tiene para todos nosotros. Y entre una de esas promesas es el tema que estamos tratando hoy, acerca de la esperanza, de que no perdamos esa esperanza. Repito el versículo 18: porque ciertamente hay un fin y tu esperanza no será cortada. Una sola vez escribió el escritor de los Hebreos: establecido para el hombre una vez. Vamos a la carta de los Romanos, mis amados hermanos, al capítulo número 8. Vamos a leer el versículo número 24 y versículo número 25.
Dice la palabra de Dios, lo que le escribe Pablo, inspirado a los hermanos allá en Roma. Romanos 8, versículo número 24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Si usted tiene un terreno, mis amados hermanos, y se sacrifica y comienza a construir su casa, usted tiene esperanza de terminarlo, pero no es como la esperanza que tenemos nosotros de ir al cielo, porque esa casa la estamos viendo, y lo que necesitamos es un esfuerzo, como decimos nosotros los criollos, un empujoncito, una entradita para terminar lo que estamos haciendo. Y nos alegra cada vez que pegamos un bloque más, cada vez que hacemos una reparación y la casa está aquí, mira, todo esto lo hemos logrado con sacrificio. Ahora, hermano, si en Apocalipsis dice que las calles son de oro, pero no la hemos visto, pero por fe creemos, esa esperanza sí nos debe desmotivar a seguir adelante. Entonces Pablo le dice que a esperanza, porque en esperanza fuimos salvos, la vida eterna, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero, versículo número 25, esa palabra pero, y muchas veces no me gusta, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, hermano, lo aguardamos. Y si ustedes recuerdan el significado o buscan el concepto de paciencia, dice que es la capacidad de soportar las aflicciones sin perder la esperanza. Es lo que es paciencia. Y mucha gente no lo sabe. Dice, no vaya a pedir paciencia, porque el que pide paciencia le vienen pruebas. Pero si no te vienen pruebas, tú no sabes de qué tamaño es tu fe. Entonces todo es una cadena. Y si creemos y entendemos que la paciencia es esa capacidad que nos da Dios de soportar las aflicciones sin perder la esperanza, porque podemos ser pacientes, yo espero, pero no tengo esperanza en lo que Dios me dio. Eso no es esperanza, eso no es paciencia. Ahí estaríamos como de donde viene esa palabra de paciente, y todos hemos pasado en algún momento, sabemos lo que es un paciente. Si el que está delante de nosotros entró al consultorio y la doctora duró 2 horas viéndolo, nosotros no vamos a tocar la puerta, mire, apúrese, porque queremos que cuando nosotros entremos también nos atiendan de esa misma manera. Quítese los zapatos, quítese la ropa, vamos a revisarlo. Entonces, pacientemente, eso es lo que se llama paciencia, a donde esperamos el turno de nosotros. Entonces, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra meta es la vida eterna y debemos esperarla, mis amados hermanos, con paciencia. Aquí mismo, en el libro de los Romanos, ya hermanos, para ir finalizando, en el capítulo número 12, Pablo también nos habla acerca de la paciencia, de la esperanza, perdón, mis amados hermanos. Romanos capítulo número 12, versículo número 12, dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo, hermano, de nosotros no es el mismo gozo de la gente del mundo. Y muchas veces nos pueden tildar de locos, hermano, porque estamos pasando por una prueba y nuestra confianza está en el Señor. Y si en un momento entendemos que la solución no está en nuestras manos, sino que depende de Dios, tenemos que dejárselo a Dios. Y ahí es donde entendemos que el gozo nuestro, el gozo que da Dios, no es como el gozo que da el mundo. Porque nosotros sabemos que aquí en la tierra somos peregrinos, que andamos de pasada, pero tenemos la esperanza en la vida eterna. Entonces, ahí sí podemos decir, como dijo Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si ya no podemos hacer más nada por nosotros, lo dejamos en las manos de Dios y que sea conforme a su voluntad. No podemos decir como los sectarios, los denominacionalistas a veces dicen
yo decreto que tú vas a ser salvo. ¿Quiénes somos nosotros para tener más autoridad de Dios? Ahora decimos nosotros, porque así lo dijo Jesús cuando oró, que no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Entonces tenemos nosotros que aceptar la situación y decir, no sea como yo quiero, sino como tu voluntad. Entonces dice, gozosos en la esperanza. A pesar de las tribulaciones por las que estemos pasando, recordemos que tenemos un ancla, que es la esperanza de nuestra alma. Y no nos dejemos mover por lo que nos puedan señalar. Entonces, sufrir en la tribulación, sí, hermano, somos humanos. Si Jesús cuando vio a Lázaro y vio a Marta y a María y lloró, muchos dicen que lloró por la incredulidad, otros dicen que fue por la parte humana de Dios, del Señor, porque él siendo hombre era Dios y nunca dejó de ser Dios, pero dice que lloró cuando vio la muerte, cuando vio a Marta y a María y vio a Lázaro que había muerto. Entonces, sí, hermano, vamos a sufrirlo, vamos a decir que somos de hierro, vamos a pasar por pruebas, pero confiando según la voluntad de Él, y para poder confiar en Él, como lo dice ese versículo número 12, al final, constante en la oración. Ese es el medio, mis amados hermanos, que disponemos todos, hermanos, para comunicarnos con Dios, con el Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, que es el mediador. Entonces, vamos a decir, hermano, todos los ingredientes que necesitamos, Señor, para no perder la esperanza que Dios nos ha dado. Entonces, alentémonos, mis amados hermanos, como escribió Pablo a los hermanos en Tesalónica, alentémonos con esta palabra y no perdamos la esperanza. Sigamos adelante. Pruebas, tribulaciones, señalamientos, vamos a pasar todo. Pero eso es pasajero. El Señor nos ha prometido que está preparando un lugar